tardes a todos. No quise extenderme en el currículum, no es porque tenga un currículum tan extenso, sino porque me parecía que para este caso lo importante del tema era marcar la problemática de la discapacidad ante la justicia, ¿no? Porque el tema que nos convoca es este, es decir, la judicialización de la discapacidad. Y uno de los interrogantes que se plantean es el cómo y el por qué. Entonces, me parece que que se ha señalado ya acá, y quienes me han precedido, quienes han estado antes, han sido muy claros. Creo que hay algunas cosas que, aunque parezcan verdades de perogrullo, creo que no está de más reiterarlas. Creo que la primera es señalar que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Esto ha sido así siempre, lo que pasa es que el problema es que no ha sido reconocido como tal. Es decir, las personas discapacitadas siempre han sido el sujeto de derechos humanos, pero lamentablemente han sido durante muchos años tratados como objetos, como beneficiarios de dádivas, de caridad, objetos de beneficencia, es decir, sujetos a las bondades de los otros, de sus conciudadanos. Y de la buena voluntad también. En esto yo quiero señalar algo que me parece que es muy importante. Creo que el cambio que se ha producido en esta realidad que acabo de abreviar, creo que ha tenido mucho que ver con las organizaciones civiles de la sociedad. Y alguien en su momento hablaba de las organizaciones libres del pueblo, y creo que estas han sido las que han logrado que esto se pudiera concretar. Y digo, y se resalto esto de organizaciones libres del pueblo, porque han sido organizaciones civiles que se han nacido, han crecido y se han desarrollado con el disfavor de los gobiernos de turno. No solamente con el disfavor y a veces con la molestia de la sociedad, sino fundamentalmente con los gobiernos de turno. Y todas estas instituciones, que en la mayoría de los casos se han ido construyendo a partir de los propios padres de las personas con discapacidad, a partir de las propias personas discapacitadas, es la que ha logrado que esto se vaya modificando. Y en Argentina yo creo que hemos dado pasos muy importantes. Y reitero, que más allá de que determinados gobiernos han recetado estos planteos, yo creo que hay una cosa que es muy importante, y es el trabajo, la tarea fecunda, ardua y perseverante de las organizaciones civiles, muchas de las cuales están representadas acá, y tengo entendido que en el día de mañana se va a hacer una de las primeras reuniones globales de las entidades, que creo que es un logro muy importante de este encuentro. Respecto a los tratados de derechos humanos, porque hablamos de los discapacitados como sujetos de derechos humanos, respecto a los tratados de derechos humanos, a las convenciones, le voy a dejar acá, le voy a dejar el turno a la doctora Villaverde, porque creo que está en condiciones mejores que yo, y además lo ha demostrado, para poder desarrollar y profundizar. Pero que no solamente todos los tratados internacionales que han sido incorporados ya a la Constitución Nacional, sino que, como bien ella señala,
la incorporación de los tratados a la Constitución Nacional y la posterior sanción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ratificación de la Argentina, en realidad no han hecho más que, de alguna manera, permíteme Silvia, blanquear algo que ya era una realidad. Es decir, me permito sintetizar algo que siempre señala la doctora Villaverde, y es que esos tratados, que son anteriores a la reforma constitucional de 1994, que considero que es una de las reformas más importantes que se han producido, por lo menos en Latinoamérica, porque se han incorporado tratados internacionales con jerarquía constitucional y por lo tanto con plena operatividad. Pero quiero señalar esto que siempre señala la doctora Villaverde, y que ya antes de la reforma del 94, estos tratados eran obligatorios para el Estado argentino, sin necesidad de las leyes que lo pudieran reglamentar, más allá de que ya había leyes que reconocían los derechos de las personas con discapacidad. Toda vez que la Argentina, como lo señala, a partir de haber suscrito esos convenios, de haberlos ratificado, pero fundamentalmente en función de la Convención de Viena, es una ley para nuestro país, son obligatorios, y el Estado y, por supuesto, las demás instituciones, si no cumplen con esas obligaciones que emergen de esos tratados, puede ser objeto de una sanción. Respecto a este tema de las sanciones, yo creo que también le voy a ceder el turno acá a Silvia, y yo lo que me voy a permitir es, en el espacio que tengo, es desde mi propia práctica, es decir, yo soy defensor oficial ante la Justicia Federal, nosotros tenemos competencia múltiple, y la jurisdicción que tengo yo es una jurisdicción muy vasta, porque es la jurisdicción que abarca la Cámara Federal de San Martín con el distrito, digamos, lo que son el distrito judicial de San Martín, de Matanza, de Morón, de Moreno, de Mercedes, de Campana, de San Martín propiamente, y bueno, abarca aproximadamente unas 7 millones de personas. Lamentablemente, para receptar todos los reclamos que pudiera haber, no solamente en relación a personas con discapacidad, sino también a personas que tienen reclamos, recursos de amparo para plantear ante la Justicia Federal, tenemos nada más que 2 juzgados con sede en San Martín, y próximamente ya están creados y se van a habilitar 2 juzgados más, pero lamentablemente van a ser únicamente para la jurisdicción de Matanza. Pero por lo menos se va a resolver este problema. Hecha esta introducción, lo que me interesa a mí es marcar algo que es uno de los títulos. El por qué una persona con discapacidad o sus familiares tienen que llegar ante la instancia judicial con un recurso de amparo. ¿Por qué tiene que pasar esto? Y tenemos que decir las cosas con mucha claridad. Porque de la misma manera que en su momento no se le reconocían derechos como personas, ahora no se le reconocían derechos tampoco como personas humanas y como sujetos de derecho tampoco, a pesar de la existencia de las leyes que los protegen, a pesar de todos los tratados internacionales, a pesar de la ratificación en el año recientemente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, la Argentina sencillamente yo creo que tiene una sobreabundancia normativa en relación a otros países.
creo que si hay algo que no nos falta, son normas que protejan los derechos de las personas con discapacidad y sin discapacidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquellos que están obligados a reconocer estos derechos y hacerlos efectivos no cumplen. ¿Y a quién me refiero? Me refiero en primer lugar al Estado Nacional. El Estado Nacional en cabeza de las instituciones de las cuales